radiolosangeles.cl presenta Yo elegí educar, un programa de la Universidad de Concepción y la Dirección de Educación Municipal, dedicado a la pasión, compromiso por educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida ya a nuestro nuevo capítulo de Yo elegí educar. Estamos muy felices el día de hoy, ya 13 de mayo, como va avanzando el año, ¿cierto? Nuestro primer semestre, me imagino que la labor educativa, ¿cierto? Está en su centro en este momento, en evaluaciones, ¿cierto? Planificaciones, todo lo que compete, ¿cierto? El trabajo de un profesor y aparte también de la escuela en sí. Queremos darle la bienvenida a toda la audiencia, especialmente a quienes se unen el día de hoy, que sabemos que se va a unir gente que conoce a nuestras invitadas, y queremos invitar a nuestros auditores a que sigan la página, ¿cierto? Que compartan a través del fanpage de Radio Los Ángeles nuestra transmisión para que podamos ser mucho más y podamos, ¿cierto? Contarle a la gente lo que vamos a estar haciendo en toda esta horita de programa. Queremos mencionar también y agradecer el auspicio que nos da Radio Los Ángeles en conjunto también con la Dirección Comunal de Educación y también, ¿cierto? A nuestro equipo que sin ellos, ¿cierto? No sería posible este programa de los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología, en conjunto también con docentes del Departamento de Ciencias Básicas. Así que queremos agradecer a todos los que hacen posible este programa. Vamos a comenzar presentando a nuestras dos invitadas. Estamos muy felices porque queríamos tenerlas hace tiempo ya acá. Pero bueno, se dio y están ya hoy día para aprovecharlas y sacarle el máximo provecho para que nos cuenten sobre su experiencia en esta labor tan bonita de ser profesoras. Ya vamos a presentar en primera instancia, ya es profesora de educación básica. Bueno, ambas son profesoras de educación básica. Ella tiene también magíster en educación, convención en gestión directiva escolar. Actualmente está trabajando en la escuela Nieves Vázquez Palacio. Actualmente también hace clases de religión ahí. Con ustedes le damos la bienvenida a la profesora Yasna Vázquez Villa. Bienvenida, profesora. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por esa muy linda y a pesar de que es extensa, pero uno cree siempre que es poco, esa presentación. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Yasna, por estar acá. Por el otro lado tenemos también a una profesora de educación básica. Ella tiene mención en ciencias naturales. Ha participado en concursos de innovación a través del juego, indagación científica y talleres también, actualmente en el taller, ¿cierto?, de ciencia virtual Eureka. Ahí le vamos a preguntar también a qué se refiere eso para que nos pueda comentar a toda la audiencia y sobre todo a todos los que estamos estudiando ciencia, de qué se trata para ir aprendiendo. Ella está actualmente trabajando en la Escuela España D870. Le damos la bienvenida a la profesora Roxana Jarpa Jarpa. Bienvenida, profesora. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta y ansiosa de transmitir la pasión por educar que me mueve como docente. Qué alegría tenerlas a ambas acá. Hoy nuevamente se toma el poder femenino en nuestra pantalla, así que vamos a escucharla y vamos a aprovechar, ¿cierto?, de compartir, como bien dicen ambas, esta experiencia tan bonita de ser profesoras a la audiencia, para ver si convencemos a alguien por ahí a motivarse, ¿cierto?, a esta tarea tan importante. Sí, lo necesitamos. Así que vamos a pasar a nuestra primera sección antes de iniciar la conversación ya a fondo. Y nuestra primera sección tiene que ver, ¿cierto?, con las noticias y avisos de esta semana con respecto a todo el ámbito educativo. Sabemos bien que a veces en las noticias en general no aparece mucho, ¿cierto?,
de lo que pasa con respecto a la educación, pero este es un espacio completamente educativo, así que vamos a ir a eso, y para eso quiero invitar a Ariel Merino, si estás por ahí, para que nos puedas comentar qué hay de nuevo esta semana. Buenas tardes, Luis Francisco. Estamos comenzando a presentar nuestras diapositivas sobre avisos y noticias de Yo Elegí Educar. Vamos a dar inicio a esta sección con unas noticias referentes al COVID-19. Movimiento Empatía Universidad de Chile lanza campaña para promover la vacunación y el cuidado comunitario. Movimiento Empatía recoge la necesidad de generar una comunicación clara y certera respecto a la pandemia. De esta manera es más factible que las personas se sientan llamadas a cumplir las medidas de cuidado y participar del proceso de vacunación. En la noticia que tenemos al lado dice: ¿son las aulas al aire libre el futuro de la educación? El COVID-19 ha puesto en jaque en el último año a los espacios cerrados y ha convertido las aulas al aire libre en el mejor contexto de aprendizaje para los estudiantes. Vamos a dar inicio a la otra parte con las noticias que no son referidas al COVID, sino a la educación. Tenemos UNESCO. Destaca los avances de género en el acceso a la educación en Latinoamérica. El informe titulado Una nueva generación, 25 años de esfuerzos en favor a la igualdad de género en la educación, muestra que desde 1995 se han matriculado 180 millones más de niñas en la enseñanza primaria y secundaria alrededor del mundo. En la siguiente noticia tenemos: llega a Chile el sistema educativo de realidad virtual para reforzar aprendizaje. Desde junio del 2020, la empresa chilena Padadini EduTech comenzó a trabajar en la mejoría de la calidad de la educación escolar en Chile y Latinoamérica, junto al desarrollo de clases realizadas con realidad virtual para cursos de cuarto básico hasta cuarto medio. Ya en la siguiente noticia tenemos que entregan herramientas pedagógicas a familias de estudiantes con trastorno de espectro autista en Los Ángeles. La escuela José de San Martín realizó un taller en línea dirigido a familias de estudiantes con diagnóstico de trastorno espectro autista, TEA, con el objetivo de otorgarles herramientas emocionales y pedagógicas para entregar la mejor respuesta en el ámbito familiar. Ya en la otra noticia tenemos que Los Ángeles, Escuela La Quebrada, publica el libro de cuentos Nuestro aporte a la lectoescritura rural. El escrito es una recopilación de cuentos y poemas realizado por alumnos del taller de lenguaje que cursaron octavo básico en el año 2018. Ya estamos con la última noticia, que es los 10 retos a los que se enfrenta la educación. Tenemos algunos de estos que les voy a leer. Tenemos incluir la educación no formal en la educación integral. Tenemos educar personas no solo profesionales. Y entre ellas una bien importante ahora que estamos en pandemia: aprender a utilizar mejor la tecnología. Cualquier información que necesitan saber sobre estos 10 retos lo pueden encontrar en Magisterio, la página web. Hemos dado fin a este espacio de avisos y noticias. Muchas gracias, Luis Francisco. Que esté súper bien, profesoras. Gracias, Ariel, por estarnos ahí informando. Este ya es nuestro periodista ya oficial, Ariel, junto a Camila, porque nos preparan todas las semanas, junto también a la profesora Nixa, el material, y es bueno también estar informados, sobre todo los profesores, con respecto a lo que está pasando. No cierto quedarnos en ese cuadradito de la sala de clase, sino que siempre estar viendo lo que está pasando afuera y tratar de mejorar, de agarrar lo positivo, ¿cierto? Para poder mejorar. Ahora quiero llevarlas a la conversación, ¿ya? A lo que vinimos, ¿cierto? Y quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo ha sido su experiencia pedagógica? ¿Cómo ha sido su pasar desde que salieron, ¿cierto? Desde la universidad
Vi por ahí que es cierto, no se han quedado quietas en una institución, han vivido bastantes realidades, ya sea en proyectos, en cursos, han podido innovar solas, pero ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Se cumplió finalmente la expectativa que ustedes tenían con respecto a la pedagogía? Vamos a comenzar con cualquiera de las dos, profesora Yanna. Gracias. Sí, fíjate, mira, como tú bien planteas, uno nunca está quieto, ¿cierto? Siempre está buscando la forma de poder mejorar, la forma de poder llevar al aula nuevas dinámicas, nuevas ideas para poder mejorar, ¿cierto?, la práctica docente. Mi experiencia ha sido bien dinámica. Yo he participado en varios equipos pedagógicos. Trabajé también en Santiago, en una escuela que a mi realidad de hoy, por ejemplo, es totalmente diferente, porque la escuela en la cual yo trabajé era de carácter evangélico, ¿cierto? Pude aprender más, pude conocer más, pude hacer lo que en ese tiempo, porque cuando yo salí de la universidad, en todas partes te pedían 2 años mínimo de experiencia, y la experiencia tú no la adquieres mientras no te den la oportunidad de poder adquirirla. Entonces tuve que salir de Los Ángeles y fue una experiencia súper enriquecedora. Me fue súper bien, volví a Los Ángeles con muchas ganas de poder enseñar y poder ayudar a la comunidad, porque en realidad cuando uno se proyecta en una carrera, uno ve de qué forma poder ayudar o poder retribuir, ¿cierto?, lo que a ti se te entregó en algún momento. Entonces después llegué a trabajar en el área rural, trabajé en una escuela con un alto nivel de vulnerabilidad, y ahora la escuela en la cual estoy también tiene altos niveles de vulnerabilidad, pero tiene una característica distinta, porque el porcentaje de alumnos que son del área rural es bastante alto por la facilidad que se tiene ahora de los buses de acercamiento. Entonces es un popurrí de realidades, de niños, de familias, que a uno como docente, ¿cierto?, los enriquece, y ve también de qué forma uno como la labor, ¿cierto?, de entregar, no se basa solamente en entregar conocimiento, sino que también uno puede entregar un apoyo, puede ser ese abrazo de pronto que los niños necesitan, y eso te enriquece absolutamente. Y yo lo valoro demasiado, porque en realidad, si tú me preguntas ahora, ¿qué harías tú si no hubieses estudiado educación o si no fueras profesora? No sé, porque en realidad es lo que uno nace de uno, pues lo que uno lleva, y tener la oportunidad de poder desarrollarlo y desempeñarse en un área como es la educación es súper bueno, súper enriquecedor. Qué increíble que finalmente después que, ¿cierto?, se tiene la motivación, primero que todo, de ser profesor, el llegar al aula finalmente transforma esas realidades, transforma la realidad, porque uno se empieza a dar cuenta que el profesor tiene, como bien señalaba la profesora Yanna, mucha mayor interferencia en la vida de los alumnos, ya con eso mismo, con esas cosas que no se dan en la disciplina, ya, sino que se dan Exacto. desde la emotividad, desde la emocionalidad, desde el mismo apoyo como seleccionaba. Ahora en este caso, la profesora Roxana, ¿cómo ha sido su pasar? Vi ahí que lleva también hartos años también en la escuela de España. He recibido también algunos comentarios de usted muy buenos con respecto a su apreciación, que también la apreciación de los alumnos es importante en este caso. ¿Cómo ha Después me sido los su cuenta. pasar? Después se los Eh, cuento. Mire, muchas gracias. Mi experiencia como docente ha sido muy enriquecedora, a pesar de que no he tenido muchas experiencias laborales distintas, porque comencé haciendo un reemplazo en la Escuela España el 2011, 2010, y ahí me quedé. Hice un par de reemplazos en otras escuelas también municipales, pero mi experiencia ha sido variada en diferentes ámbitos, porque a pesar de que no he cambiado de escuela, he estado siempre ahí.
he estado moviéndome en distintas áreas de la ciencia, de la pedagogía, y eso me ha permitido conocer el otro lado de la pedagogía, el otro lado que depende del profesor en sí. He participado activamente en las actividades del cuidado del medio ambiente, en la certificación nacional que otorga el Ministerio del Medio Ambiente. Por ahí fueron mis inicios y mi acercamiento a la ciencia. También luego participé de diversas iniciativas de Explora, congresos, y eso me permitió, ¿cierto?, ir avanzando en mi carrera e ir abriendo puertas, no solo para mí como profesional, sino que lo más satisfactorio es lo que he logrado con mis estudiantes, o sea, las experiencias que han vivido ellos gracias a mi motivación. Y en ese andar he llegado incluso a hacer talleres de cocina, de talleres de computación para padres, también he aprendido un poco de la indagación científica, del aprender jugando. Ahora estoy con un taller, como contabas tú, de gimnasia creativa, que es Eureka, que estimula la creatividad de los niños. Y así un pupurrí de experiencias diversas, siempre ligada al área de la ciencia, de la contención emocional también, y que me han permitido desenvolverme como una docente activa en la comuna. Qué increíble, finalmente, ya que tenemos, ¿cierto?, la mayoría de los profesores esa función como multifuncional, de Sí, poder hacer muchas cosas, sobre todo en el desempeño de un colegio. Ya el colegio necesita muchas cosas y muchas cosas que a veces los apoderados no ven, pero finalmente el profesor necesita hacerlas. Y ahora vemos que en este relato, ¿cierto?, de la profesora se marca bien de que al fin y al cabo la carrera de un profesor va siempre en ascenso, o sea, siempre se aprende ya no es un agente pasivo, es un agente muy activo dentro de un establecimiento, aparte de hacer clases, genera un aprendizaje autónomo para el profesor, ¿cierto? Genera un aprendizaje que es continuo, se vive en realidades distintas y eso finalmente enriquece la labor pedagógica. Y creo que hay que también enaltecerla, o sea, levantarla, porque finalmente no es una tarea tampoco fácil. El abarcar mucho muchas veces lleva a situaciones de estrés a los profesores, a veces incluso los apoderados, ¿cierto? Como que dicen, pero ¿cómo va a ser tanto? Y es harto, porque finalmente y es abarcan tanto, también, sí. sí, abarcan también harto. Entonces, en eso también hay que tener cuidado. Y me gustó esa reflexión de la profesora Roxana, en ese sentido de que ella ha podido, ¿cierto?, en un establecimiento hacer varias cosas. Se me vino a la mente las profesoras normalistas, las profesoras antiguas, que ellas tenían que abrochar zapatos, tenían que coser, tenían que cocinar, tenían que De hacer hecho, casi todo y en la escuela. Dígame. disculpa, de hecho mi directora me dice que soy como una profesora antigua, porque me preocupo de muchas cosas, como fuera de la asignatura que uno imparte, uno también es profesora jefe, entonces muchas veces tiene que organizar actos, convivencia, y hay que estar en muchos detalles acompañando a los estudiantes, giras de estudio, reuniones, programas de apoyo, en fin, entonces tener esa capacidad de hacer como varias cosas a la vez, yo creo que lo deben tener en cuenta los futuros docentes, Sí, que hay que practicarlo, se aprende con el tiempo, no es fácil, de primera uno No, igual, uno cree no poder, pero se puede, con cariño se puede, si uno tiene las ganas, se puede, además que te das cuenta que así como tú hay muchos más, por ejemplo yo pertenezco a la Red Comunal de Ciencia, a los cuales le envío un saludo enorme, y en ella mis colegas yo las veo que son todas iguales a mí, todas se esmeran por claro. aprender, todas se esmeran por participar en los congresos, todas se esmeran por participar y más que participar ella es de perfeccionarse para que sus alumnos tengan las mejores experiencias educativas. Mm, sin duda alguna, es perseguir
finalmente los sueños de otros en la vida de un profesor, porque siempre se aprende para mejorar en la sala de clases, siempre se aprende para que los otros entiendan, ¿me entiendes? Siempre es un servicio que finalmente llega la recompensa finalmente a otros. Ya ahora quisiera llevarlas también a la parte de esa tarea pedagógica que se da también en la disciplina. Hablaban ahí que, cierto, podría venir una educación al aire libre, y creo que también, en cierta parte, la educación está dando un giro tremendo en esta parte constructivista, que ya no se usa el término ni siquiera constructivista, con respecto a la educación. O sea, que ya la participación del alumno toma mucho más protagonismo. Ahora, en este tipo de ambiente, ¿cierto? En el salir a terreno, por ejemplo, ¿cómo ha sido esa experiencia de ustedes? ¿Cómo ustedes creen que hay que fortalecerla finalmente? Si es que hay o no que incentivarla. El poder a lo mejor contextualizar un poco más lo que se está enseñando, por ejemplo, la ciencia, obviamente, llevarlas más al laboratorio, llevarlas más a terreno, que igual debe costar. O la profesora Yana desde su disciplina, ¿cierto? Armar un ambiente más propicio para poder salirse, ¿cierto?, de esta cotidianidad de la sala de clases. ¿Cómo ven ustedes esta panorámica? Profesora Yanna. Mira, en mis primeros años, no son tantos, pero sí, yo también trabajé en el área de la ciencia, en la Escuela 11 de Septiembre, hice ciencias naturales, y ahí tuve la oportunidad de llevar a cabo esto de el trabajo en terreno. Ciertamente no era muy continuo, ¿cierto? Porque también hay que tener recursos, también hay que tener, cumplir con ciertos protocolos y reglamentos que son necesarios y que como se estaba iniciando, no estaban al 100%. Mi experiencia en esa área fue súper buena, súper positiva. Los niños responden. Sabes tú que cuando los sacas de su realidad y los llevas a buscar algo nuevo, a experimentar algo nuevo, son súper capaces de acomodarse. Los niños son súper moldeables y responden súper bien. Y cuando tú también tienes la oportunidad de tener un apoyo como son los apoderados, por ejemplo, porque si pides apoyo de ir y necesitas 5 apoderados, los apoderados van y se toman el rol de colaborarte con la disciplina, con que los niños cumplan con las instrucciones que tú das, y el objetivo finalmente se cumple y se cumple satisfactoriamente, y eso es súper bueno. Y ahora, desde mi área de la religión católica, fíjate que he tenido muy buenas experiencias en relación, por ejemplo, a, no sé, actos representativos de alguna fecha importante en relación a lo que es la religión. Con mi colega de religión evangélica trabajamos codo a codo y hemos logrado hacer cosas muy bonitas y muy buenas, y los niños también han respondido súper bien. Y los apoderados que han estado detrás de eso, apoyándonos, ayudándonos, con material, con vestimenta, con infraestructura, para armar algo bonito, también han respondido súper bien. Y eso a la comunidad educativa yo siento que le hace súper bien también experimentar cosas nuevas, y se dan cuenta de que nada es imposible, porque en realidad cuando hay un buen trabajo detrás y cuando están los lineamientos como bien claros hacia dónde quiero ir y qué es lo que quiero lograr, se cumplen, y eso satisface tanto a la gente que está detrás de eso como a tu equipo directivo y a toda la comunidad. Y eso es súper bueno, y yo he tenido muy buenas experiencias, gracias a Dios. Que bien escucharlo, porque finalmente a veces cuando dicen, sobre todo con los niños, hacer actividades que salgan de la sala de clase, como que los profesores, no, corran, Sí, no, como porque que es como uno, ese miedo. claro, Sí, uno al principio como que tiene miedo, porque uno no sabe de pronto cómo pueden reaccionar los niños, pero una vez que ya lo haces una vez, 2 veces o 3 veces, tú ya sabes más o menos cómo reaccionan, hacia dónde enfocarte, porque nos falta, ¿cierto? Que en algunos cursos puede haber un niño que es un poquito más busquilla, que es más revoltoso, y ahí es donde hay que poner el ojo, y controlando eso se controla el resto y tu actividad puede salir
excelente. Entonces, y eso te lo va dando la experiencia, porque si bien es cierto, al principio da miedo, sí, da miedo, pero después tú te das cuenta que no. Y también tú puedes sacar todas las sillas de la sala y partir al patio y hacer tu clase en el patio como si estuvieras dentro de la sala, y los niños van a reaccionar igual y van a adquirir igual el conocimiento y tu clase va a funcionar igual. No solamente salir a Finalmente, terreno, salir a escalar, ir a una laguna o ir a un bosque. Salir de la sala claro. puede ser al pasillo incluso. Claro, es propiciar un ambiente distinto, finalmente para darle Claro, también más dinamismo a lo que estamos acostumbrados a exacto. hacer. Incluso las imágenes ilustran muchas veces de que ya el profesor, eso de que estamos, cierto, que ha cambiado la educación mucho, pero finalmente el profesor sigue estando adelante y los alumnos siguen estando sentados. Entonces al final como que mantenemos una tradición ya y creemos que estamos avanzando en muchas cosas. Pero finalmente el ambiente también lo hace mucho, como lo hacen en una casa, lo hacen afuera, en un contexto familiar. Entonces, ahí es donde debemos prestar el ojo. Ahora la profesora Roxana, ¿cómo ha sido también esa experiencia? Yo he visto fotos de usted ahí trabajando con sus alumnos, todo. ¿Cómo ha sido? Bueno, como tú mencionaste esa noticia de que el aula puede cambiar, ¿cierto? Y salir al exterior, yo creo que independiente de dónde esté el aula, el profesor, la sociedad, los estudiantes, los apoderados, debemos adaptarnos a ella, porque finalmente la educación es un constructo social y los adultos somos los responsables de llevar a nuestros niños hacia una formación ciudadana, que es la que apunto yo, una formación, una educación para el siglo XXI. En general, yo a diferencia de la colega Yasna, no los saco tanto de su realidad, yo los hago ver su realidad. Trabajo siempre en el contexto. Muchas veces los docentes nos quejamos de que no tenemos los materiales o los insumos para hacer un laboratorio, por ejemplo, de ciencia. Yo no me preocupo por eso. Yo me preocupo porque ellos vivan la experiencia, aunque sea con un vaso plástico, aunque se manchen con aceite. Muchas veces mis propias jefas se sorprenden y me dicen, Roxana, pero ¿cómo corres con el agua caliente por la escalera a veces? Porque llevo yo, para que ellos no se quemen, ¿cierto? Si vamos a hacer una experiencia práctica con un agua a una cierta temperatura, pero vale la pena porque yo le doy la experiencia al niño de vivir situaciones en el área científica, pero que las relacione a la misma vez con su contexto. Y dentro de esos laboratorios o experiencias de ciencia dentro del aula, fuera del aula, trato de siempre incluir el trabajo colaborativo, el, el pensamiento crítico y todas las habilidades que hoy en día están muy en la palestra, como las habilidades del siglo XXI. Yo siento que vienen desde mucho antes en nosotros los docentes, en nuestras actividades y en nuestras prácticas. En lo personal, se me ha hecho fácil, sí, y igual agradezco, tal como dijo la colega, a los apoderados, porque finalmente ellos confían en ti y a pesar de que tengan sus dudas, apuestan por ti y motivan a sus hijos a aprender y a seguir adelante y que todo tiene un trasfondo. Finalmente, cuando tú haces una experiencia, el hacer la experiencia en sí no es lo que le da el mayor aprendizaje a un niño. La reflexión de esa experiencia, ¿para qué le puede servir? A eso apunto yo. Y en lo personal me ha resultado bastante beneficioso con mis estudiantes. Tengo muchos estudiantes involucrados en la ciencia, estudiando con carreras afines a ciencia, a la medicina. He hincado ahí el bichito en muchos. Qué bien que finalmente haya un resultado que obviamente se ve a largo plazo, sobre todo las Claro. profesoras de básica ya lo ven en unos años más, pero a eso hay que apuntar y finalmente creo que en la diseñación curricular desde el 2015, ¿cierto? Se diseñó para tener de cierta forma mayor intencionalidad, a lo mejor ahora también depende harto del desempeño docente, de la labor que haga el profesor de contextualizar, como dice la profesora Roxana, eh, el contenido con la realidad del estudiante. ¿Ya? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo voy a utilizar?
en la formación propia como estudiante en este minuto, dónde lo puedo hacer, cosas prácticas que finalmente hacen que la educación valga la pena, porque finalmente no le damos a veces el significado que para el estudiante es el contenido, ¿ya? Y creo que hay que picar ese bichito, como bien decían las dos, en ese sentido, de hacer que el estudiante crea en lo que se le está diciendo y también lo practique Y y que lo le sirve utilice, que y que le finalmente sirve para la eso, vida, exactamente. que no es algo Así un aprender por que bien aprender. escucharla, sí, que bien escucharla en ese sentido porque quiere decir que nos estamos adecuando al siglo XXI. Y quisiera también dejarle una pregunta porque nos vamos a ir a una visita. ¿Cuáles son las competencias que ahora debe tener un profesor del siglo XXI? ¿Qué es lo que ahora debe hacer el profesor del siglo XXI para llevar una educación actual con todas estas problemáticas que estamos viendo hoy en día? Tecnología, mayor demanda, ¿cierto?, de innovar, de la didáctica misma ha tenido que ir cambiando. Quiero que analicemos esa reflexión a la vuelta de esta noticia que quiero presentarles a todos, porque vamos a celebrar un día muy especial, sobre todo para la gente que nos gusta el área de la ciencia, pero no tan solo para ella, sino también para nuestra formación como individuos de este planeta. Y ahí, es cierto, una estrategia, por así decirlo, de cuidado ambiental, que cierto nos ayuda a fortalecer este día, y no tan solo este día, pero para esa información quiero llamar a la profesora Nixa Alvear del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Concepción, que el día de hoy nos va a contar un poquito de esto para que sepa toda nuestra audiencia a qué nos estamos refiriendo. Hola a todos, muchas gracias Luis por el espacio. Bueno, por supuesto, este día lunes se celebra el Día Mundial del Reciclaje, el cual fue proclamado en el 2005 por la UNESCO, pero se celebra de forma consecutiva desde 1994 por el estado de Texas. El reciclaje es un concepto, un movimiento que está muy de moda en nuestros días y que ha calado muy hondo en nuestra sociedad actual, principalmente por estos problemas ambientales como la contaminación, la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de recursos naturales y el famoso cambio climático. Cuando hablamos de reciclaje, a grandes rasgos nos estamos refiriendo a usar un residuo como materia prima en un proceso productivo. O sea, es darle una otra oportunidad. Ahora bien, nosotros estamos más familiarizados con los residuos sólidos urbanos, que incluyen los residuos domiciliarios, que son los que nosotros producimos habitualmente en nuestras casas, donde mayoritariamente lo que más producimos son los residuos orgánicos. También tenemos obviamente el plástico, el vidrio, los metales, residuos peligrosos como las pilas, las baterías, los residuos eléctricos y electrónicos. Y nosotros, como ciudadanos chilenos, producimos alrededor de 1,26 kilogramos de basura a diario, lo que, de acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente, se traduce en 8,1 millones de toneladas al año. Y eso convierte a Chile en uno de los países de Latinoamérica que más basura produce. Entonces, por esta razón, los queremos invitar a que pongan en práctica la regla de las 3 R, que yo creo que ahí la profesora Roxana y Ana la tienen, y muchos de ustedes ya la han escuchado, que consiste, ¿cierto?, en reducir, reutilizar y reciclar. El reducir consiste básicamente en evitar la producción de un residuo, y eso lo podemos hacer, no es fácil, pero cambiando nuestros hábitos, como por ejemplo, comprando lo necesario, evitando comprar productos desechables, comprando productos que tengan una larga vida útil. Y el reutilizar consiste en volver a utilizar un producto, ya sea un residuo para la misma función o para algo distinto. Por ejemplo, si se nos echa a perder algo en la casa, el celular o algo, en vez de comprar uno nuevo, repararlo, o la ropa que ya no usamos, donarla o darle un nuevo uso.
Y finalmente el reciclaje, que ya lo habíamos mencionado, que consiste en usar un residuo como materia prima en un proceso productivo, y que nosotros podemos contribuir con ello en nuestras casas, separando los residuos estos que les acabo de mencionar, y llevándolo al contenedor, ¿cierto? Correspondiente en los puntos limpios o en los puntos verdes de mi comunidad. Entonces, de este modo estaríamos contribuyendo a crear un mundo más sostenible. Y para que puedan tener mayor información de cómo aplicar, ¿cierto?, todo esto que le acabo de mencionar, lo invito a visitar la página del Ministerio del Medio Ambiente, que es rechile.mma.gov.cl, y en cuanto a Los Ángeles, a la página de losangeles.cl, en el ítem Los Ángeles Verde y Sustentable. Eso, muchas gracias por el espacio y a celebrar el Día del Reciclaje este día lunes. Gracias. Muchas gracias, profesora Nixa, por este dato tan interesante, ¿cierto? Y sobre todo esto por un tema también de concientización social. Ya creo que a veces nos sobrepasamos o a veces decimos muchas cosas, pero poco lo practicamos. ¿Ya? Entonces, más bien esto, que no es un tema, cuando hablamos mucho del cuidado ambiental, no es un tema que el reciclaje en sí no es un tema que requiera de recursos monetarios. Ya a veces hablamos también de estas problemáticas por la falta de recursos, pero finalmente también parte desde una iniciativa propia. La idea es que partamos con algo sencillo, a lo mejor no comprando tanta ropa, ¿cierto? A los que somos adictivos a la ropa, o, ¿cierto? Reciclando, o sea, esta división de papeles, vidrio, plástico, también nos hace bien, si finalmente es lo que debemos ir adquiriendo a poquitito. Le agradecemos entonces a la profesora Nixa por hoy día traernos esta noticia, y el lunes y todos los días del año a reciclar se ha dicho, porque lo necesitamos y el planeta también. Bien, les dejé una pregunta sobre las competencias que debería adquirir el profesor del siglo XXI. Es decir, también lo pueden relacionar a su experiencia que tuvieron ustedes como estudiantes algún día, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué se necesita ahora de un profesor en el aula de clase? Profesora Yanna. Mira, estuve pensando mientras tanto y me gustaría nombrar dos o tres características o competencias o habilidades que podría o debería tener un profesor de ahora, del hoy en día. Primero, yo pienso que tiene que ser dinámico, capaz de acomodarse a la realidad o a las diferentes responsabilidades que se le puedan dar al profesor dentro de un establecimiento, porque si bien es cierto, algunas personas o algunos colegas pueden tener su mención, su especialización, pero de pronto te encargan diferentes cosas o te piden ayuda en otras cosas, y como lo ha dicho también la colega Roxana, ha tenido la oportunidad de indagar también y de desarrollar diferentes áreas en su establecimiento. Por lo tanto, yo pienso que por ahí tiene que tener esa capacidad de adaptación, como de ser dinámico, de ser diferente, de cambiar y todo eso. Otra característica que yo pienso que tiene que tener es que tiene que ser paciente. A pesar de que estamos en la época de lo inmediato, ¿cierto? De lo automático, tenemos que ser pacientes con nuestros niños y con las familias que hay detrás de ellos. Y por último, tenemos que, o tienen que querer y les tiene que gustar esto de enseñar, porque muchas veces uno dice, ya, sí, voy a estudiar educación, y yo lo vi en la universidad, tomando esto de lo que tú me comentabas, de qué fue lo que yo viví en la universidad. Tuve un compañero que le dijeron, es que para la práctica tú no puedes ir con ese pelo, porque en realidad nosotros tenemos que cumplir con ciertos estándares, ¿cierto?, de presentación personal. Y el compañero se paró y se fue, o sea, para él no era lo que él quería en términos de desarrollarse como profesional.
Porque si a mí me hubiesen dicho, te cortas, no sé, el pelo, las uñas, te sacas los aros, yo lo hago porque en realidad es lo que yo quiero y tengo que acomodarme a lo que yo quiero como profesional. Y en esa oportunidad el compañero se parece, fue y nunca lo volvimos a ver. Por eso yo pienso que también te tiene que gustar, tiene que ser cierto, tiene que haber un cariño por la profesión. Es decir, dinamismo, paciente, y la última era Querer, que te guste la querer profesión. enseñar. Sí, Finalmente, querer. yo Elegir creo que educar. elegir educar, como dice el programa, finalmente yo creo que una de las tareas, como bien menciona Yanna, más difícil es esto, rescatar primero la paciencia de entender que esto va cambiando constantemente y hay que adecuarse, ¿cierto?, a estas diferentes Claro, dinámicas para también llevar una tarea agradable. Sí, no es el ideal que un profesor, y a mí me lo planteó una persona cuando yo viví mi experiencia también en media, de que un profesor se levante todos los días con esa cara de que no quiere hacer clase, finalmente empeora toda la pega que está haciendo el resto de los profesores. Ya creo claro. que no aporta y finalmente va en esa base, como bien dice Yanna, en no saber diferenciar, ¿cierto? Si es que quiero enseñar o finalmente elegí la carrera de educación porque o no me alcanzó el puntaje o porque ya quería eso o no me dio para más. Finalmente aprender a discernir. Ahora en el caso de la profesora Roxana, ¿cuál cree usted que son las competencias que debe adquirir un profesor del siglo XXI? No solo del siglo XXI, yo creo que un profesor siempre debe estar abierto a aprender, porque si está abierto a aprender, lo que venga le podrá costar tal vez un poco, pero si está abierto a aprender, va a tener la posibilidad de ayudar a sus estudiantes y de cumplir como docente su labor. Debe ser muy flexible, porque en educación y en todo orden de cosas nada es establecido ni es siempre igual. Por ejemplo, yo comencé llenando libros con mi lápiz pasta azul y hoy en día estoy llenando un leccionario virtual, pasando asistencia en una aplicación con mi celular. Entonces debe ser flexible, debe también anticiparse un poco a la realidad educativa, por lo tanto yo considero que debe ser un profesional proactivo. O sea, si yo veo las noticias que se habla del reciclaje, que se habla de habilidades para el siglo XXI, o sea, mínimo una lectura, un paper, ahora hoy en día hay una apertura, una infinidad de cursos online gratuitos de distintas fundaciones. Por lo tanto, yo siento que un docente debe estar dispuesto a anticiparse en lo que viene en educación. Y por último, que es lo que yo creo que a mí más me ha servido y que se puede desarrollar, uno lo puede desarrollar, es ser creativo. Yo creo que la creatividad a mí en lo personal como docente me ha salvado mucho, montones en mi labor como profesora jefe, en mi labor de disciplinar como profesora de ciencias naturales, como colega, como persona, como un ente o un modelo que siguen mis estudiantes, porque aunque uno no lo quiera, uno es un modelo para sus estudiantes. Entonces debe ser una persona abierta a aprender, flexible, proactivo y creativo. Qué bien que existan, ¿cierto?, todas esas cualidades que ya nos estemos dando cuenta y que ya los profesores que ya están insertos en este sistema educativo, como ustedes dos, ya saben de esto, ya tratan, ¿cierto?, de manejar esas competencias, porque finalmente la universidad en sí prepara al docente, ya le entrega ciertas competencias, pero no del todo, pero no quiere decir que no esté funcionando la universidad en sí. Pero finalmente el profesor tiene que ser capaz de seguirse desenvolviendo y seguir aprendiendo en esta tarea docente. Yo creo que eso es lo interesante también de la pedagogía, ya que algo como bien dinámico, como nombraron delante por ahí. Bien, con respecto a esas ciertas necesidades del siglo XXI, tenemos las necesidades de las redes sociales. Y es por eso que vamos a invitar al equipo de redes sociales que nos acompaña en nuestro programa, que es Karina Pineda y Valeria Garcés, para que las dos nos comenten
¿cierto? Karina en este caso nos va a comentar lo que está sucediendo en las redes en este momento y Valeria nos va a comentar dónde nos pueden encontrar. Así que ya vamos a las chicas de redes para que nos cuenten qué está pasando ahí. Karina. Gracias, Luis. Sí, bueno, en las redes hay bastantes reacciones y están viendo bastantes personas. Así que, bueno, voy a proceder a leer los comentarios porque la gente nos tiene varias cosas importantes que decir. Ivy Vázquez dice, vamos hermana, y manda unos aplausos. Víctor Fernández manda una carita sonriente y a Ariela Pineda Gallardo también. Nayi Medina dice, Roxanne, una super profe. Ariela Pineda Gallardo nuevamente dice, seca mi amiga Yasni Elizabeth. Dante Vázquez Villa dice, saludos a la profe Yasna, la mejor. Maciel Hernández dice, excelente docente. Alejandra Elizabeth Saavedra Iturra dice, vamos Roxy, seca. Gabriela Otarola Solar dice, saludos profe Roxana, es una excelente profesora. Una alumna. Felipe Matamala Espinosa dice, felicitaciones, excelentes panelistas. Maritza Vaso Alto dice, cariños, Yasni Elizabeth. Daniela Sepúlveda dice, saludos profe Yasni. Marita Álamos dice, cariños a Yasni Elizabeth y Roxana Maribel Jarpa, secas. Constanza Jara dice, saludos a la tía Yasni. Marina Jara Salgado dice, excelente profesora Yasni. Eli Díaz Taris dice, saludos querida Yasni Elizabeth, excelente representante de nuestra escuela Nieves Vázquez. María Alejandra dice, cariños compañera Yasni Elizabeth. Pilar González dice, Roxana Jarpa, tremenda profesional de la educación. Víctor Fernández nuevamente dice, vamos tía Yasna. Daniela Sepúlveda manda aplausos y un corazón nuevamente, lo mismo Constanza Jara. Cindy Manosalva dice, saludos a la tía Yasna y muchas bendiciones. Adela Varela Alarcón dice, la queremos y la extrañamos mucho. Javiera Ruiz Romero dice, saludos tía Yasna. Gisela Bascuñán Díaz dice, cariños profesora Roxana. Constanza Jara dice, saludos a la tía Yasna. Cindy Manosalva dice, muchos cariños tía Yasna de Daniel Sepúlveda del 3º A. Monse Lara dice, cariños tía Roxana y Luis. Benjamín Villanueva dice, hola tía Yasna. Maritza Basualto nuevamente nos dice, es perfecta. Joana Helves dice, tía Yasna, todo nuestro cariño, y una florcita. El próximo comentario es una pregunta que me deja Martín Andrés Pardo Moreira. Dice, ¿cómo han trabajado la parte emocional de los estudiantes para enfrentar la pandemia y mantenerse activos en lo académico? ¿Sus colegios se encuentran certificados ambientalmente? Así que les dejo con esta pregunta y luego paso a mi compañera Valeria Garcés para que siga leyendo los comentarios. Gracias, Karina, por contarnos lo que está pasando en la red. Finalmente, a ellos les debemos el programa, a todos esos auditores que hoy día la acompañan. Tienen muchos fans, así que esa es una recompensa de parte de esta tarea tan bonita. Finalmente conocer gente, trabajar con ellos y qué rico que en estos minutos la apoyen también en algo tan honesto de su parte como es lo que eligieron hacer para el resto de su vida, que es ser profesoras. Quisiera invitar a Valeria, si es que está por ahí, para que nos comente un poco también y unamos las redes para que nos puedan encontrar. Valeria. Buenas tardes, Luis, muchas gracias. Buenas tardes a las invitadas. Agradecerles que puedan haberse dado el tiempo de estar esta tarde con nosotros y nosotros como equipo de red y el equipo de Yo Elegí Educar. Nos gusta también entregar a los invitados esta fanaticada que tienen, porque encuentro que no hay nada mejor que engordar el corazoncito que tiene uno con palabras bonitas que le envía a nuestra audiencia, que nosotros le llamamos que son los fans, la fanaticada que tiene cada uno de los invitados. Bueno, como dijo Luis, yo les voy a mostrar un poquito de lo que es nuestras redes sociales.
nosotros tenemos un Facebook, que es el Facebook de Yo Elegí Educar. En este Facebook van a poder encontrar toda la información de los profesores invitados, algunas otras actividades que realizamos, y quiénes somos, y todo eso detallado lo pueden encontrar en Yo Elegí Educar. Por otro lado, en el Facebook. Por otro lado, tenemos el Instagram, que funciona de la misma forma que el Facebook, pero en la plataforma de Instagram, donde también van a encontrar los videitos de los profesores, invitaciones, si necesitan hacernos alguna pregunta, alguna consulta. Nosotros siempre vamos a estar disponibles tanto por Facebook como por Instagram, siempre estamos atentos, igual como siempre estamos leyendo los comentarios que nos dejan en los capítulos. Y también tenemos un canal de YouTube, que en el canal de YouTube quedan guardados y se suben y son editados los programas semana a semana de Yo Elegí Educar. Aquí pueden revivir los mejores momentos y pueden, si no sé, si tienen a alguien que no los pudo ver y quieren verlo, aquí pueden encontrar su video y va a quedar guardado. Y por último, quiero presentar una nueva plataforma que es parte del mismo Facebook, que quiero que nos sigan, que es el fanpage de Yo Elegí Educar. Ya que teníamos como Facebook donde tenían que agregarnos como amigos, ahora queremos llegar de forma más fácil. Solamente tienen que seguir la página y ahí van a poder encontrar, igual que como dije anteriormente, toda la información del programa, los capítulos, los profesores, y también se pueden contactar por nosotros con este medio. Nosotros siempre vamos a estar atentos. Así que muchas gracias y los dejo con las preguntitas y siguiendo la conversación que tienen con Luis. Muchas gracias, Valeria. Ya saben, ya a seguir el Instagram, a seguir YouTube, a seguir Facebook, ya nuestro fanpage, porque en realidad no teníamos fanpage, pero ahora estamos como ya evolucionando para poder llegar a más gente también, porque esa es la idea, porque que esta sea una plataforma para todos los profesores, porque faltaba esto, faltaba un espacio de conversación en donde los profesores puedan contar su experiencia. Quedó una pregunta sobre la mesa de parte de una persona que la saludaba en parte de un fans, ¿cierto? Que quiero saber, ya, y queremos saber todos, ¿cómo han enfrentado esta emocionalidad durante la pandemia? Ya en esta labor pedagógica que estábamos hablando recién. Requiere, ¿cierto?, de emotividad, requiere, ¿cierto?, de acompañamiento. ¿Cómo se hace desde un computador en la casa? Le agradecemos a Martín Pardo por su pregunta. Yanna, ¿cómo se hace esto? Mira, al principio fue súper, como que nos sacó a todos de nuestra zona de confort. Fue súper, para nosotros fue como buscar nuevas herramientas de cómo poder llegar a esos niños. ¿Te fijas? Teníamos, bueno, en el colegio hay varios casos donde el apoyo emocional, la atención que brinda el apoyo psicosocial en el colegio, tenía que seguir funcionando y a pesar de todas las trabas que nos fueron apareciendo en el camino con esto de la pandemia, han podido salir adelante las llamadas por teléfono, las mismas entrevistas de pronto en forma ya, a lo mejor no por teléfono, pero sí en forma individualizada a través de una reunión Zoom, por ejemplo. Nuestro psicólogo y nuestra asistente social también llevan a cabo sus visitas dentro de lo que la pandemia permite. Y también no se ha dejado de estar pendiente de las familias que lo han pasado mal con la pandemia, que han tenido que enfrentarse a las pérdidas de trabajo o a las pérdidas de algún ser querido. Entonces hemos tratado de estar ahí y de no perder el contacto. Yo como profesora jefe también me tocó, también me tocó aprender esto, de a lo mejor no tener al alumno ahí como para darle un abrazo. Yo soy bien regalona, soy bien mamona, entonces, y tener que llamar por teléfono y de pronto escuchar que las voces han cambiado porque mi curso este año es un octavo, y que ya no es la voz de un niñito, que es la voz de un caballerito, que la voz de la niña ya es una voz de una señorita. Entonces, escucharlos, acompañarlos, darles un consejo, también conversar con las mamás. Las reuniones de apoderado también han servido mucho para que las mamás salgan de sus dudas y tengan un espacio también como para
para desahogarse respecto de cómo están viviendo de pronto la pandemia. Y también esa es otra forma de enriquecer tu labor como docente, porque te das cuenta que no solamente tienes que estar ahí frente al alumno, sino que una llamada por teléfono, un mensaje en WhatsApp o un ¿cómo están? Para algunos significa mucho. Y eso, que te respondan bien, tía, ¿usted cómo está? ¿Qué está haciendo? Ha sido súper enriquecedor. Y he tenido también la oportunidad de, como yo hago religión de primero a octavo. Entonces tengo la posibilidad de conocer la realidad prácticamente de casi toda la escuela. Entonces me encuentro con mamitas que están aprendiendo a incorporar a sus niños en el tema del sistema de educación, también con mamitas que están ya dejando al último en octavo. Entonces ha sido bien enriquecedor, porque tú no le estás haciendo clase o no estás entrevistando solamente al niño, porque tú ves que de atrás el niño hace así como, ya, es porque la mamá está ahí detrás apoyando, acompañando, y también las mamás hacen sus preguntas y poder dar una buena respuesta y que ellas se queden tranquilas. Eso también es una señal de que ellas se van a quedar bien y que tu proceso está yendo bien también. Finalmente es una oportunidad, ¿cierto?, para seguir aprendiendo. En este De todas caso me maneras. gusta esa perspectiva, profesora Yanna, porque se nota el querer ver siempre el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Ya que, a pesar, ¿cierto?, y de lo que estábamos hablando recién, adecuarse a las circunstancias, ¿ya? Y eso es muy Aprender. rescatable, porque finalmente tenemos que adaptarnos y finalmente aprender y seguir con esto. O sea, no podemos parar. En el caso de la profesora Roxana, ¿cómo ha sido su experiencia? Bueno, yo el año pasado era profesora jefe de un octavo. Entonces, yo dije, me puse a pensar un día cómo me acerco a mis niños de octavo, que cada vez me hablaban menos, los veía menos. Y me acuerdo perfecto que fue un 14 de abril en que se me ocurrió crearme un Instagram para comunicarme con ellos, porque yo tenía el WhatsApp de los papás, ellos tenían mi teléfono, pero a veces los chicos no quieren ver los estados de la tía o no quieren que la tía vea su estado, entonces como que yo quería ser más cercana a ellos y me creé este Instagram, que aprovecho de pasar el dato, se llama @rockscience, _rockscience, y a ellos les encantó. Eso fue un plus, me acerqué a ellos, para el Día del Alumno les preparé un TikTok, y la verdad es que yo trato siempre de acercarme a ellos mediante las cosas que a ellos les gusta. Y bueno, ya egresó ese octavo, lo extraño mucho, pero ahora tengo un curso nuevo, un quinto básico, y me preocupo todos los días de su contención emocional, todos los días en mis clases, en cada clase, no solo de mi quinto, sino que de todos los cursos que les hago clase. Y tomo 15 minutos de la clase y hago una actividad donde yo les permito a ellos hablar. Por ejemplo, en una página que se llama Flipgrid, no me acuerdo muy bien el nombre, creé una ruleta con los nombres de mis estudiantes. Entonces el que sale al azar, ¿cierto?, le toca contar algo, porque los niños están ansiosos por conversar, por contar sus vivencias, porque antes iban al colegio y en el recreo, en el patio, en el almuerzo, siempre estaban compartiendo con sus pares. Y yo creo que una de las cosas que más extrañan ellos es compartir con sus pares. Entonces les doy esos minutos para contar lo que hicieron el fin de semana, lo que hicieron el día de ayer, si cocinaron algo rico, si quieren contar que hay alguien enfermo, lo cuentan, si quieren contar que su perrito tuvo perrito, su perrita tuvo perrito, lo que ellos quieran. Esos 15 minutos son libres. Utilizo imágenes como cómo te sientes hoy en la escala de Michus, de Firulais, les fascina, sobre todo a los de quinto. Utilizo el termómetro de las emociones, donde ellos dibujan un termómetro y mediante colores lo pintan
amarillos si están alegres, verdes si están en calma, y lo muestran a las cámaras, y al azar, a algunos yo les doy la posibilidad de contar por qué están alegres, por qué están felices. Pero una de las experiencias que más he tenido, digamos, ha tenido más impacto, y aquí quiero agradecer a mi alumna en práctica, Maciel Hernández, es crear una sala libre. Yo todas las semanas destino 1 hora de mi tiempo libre para que ellos jueguen en una sala donde no hay reglas tan estructuradas. Por ejemplo, lo que más nosotros pedimos en una clase virtual normal es que utilicen el chat, pero ellos quieren contactarse con los compañeros para ponerse de acuerdo en los juegos, para intercambiar sus números y contarse cosas. En cambio, en la sala libre hacemos yoga, karaoke, hacemos concursos de dibujo, bailamos, se ponen de acuerdo para jugar juegos virtuales, se dan los números, el chat así humea, está todo el rato ahí, full, arde, ellos hablan todo el rato y lo pasan súper bien, y para los papás ha sido súper sorprendente, porque que se quieran conectar, a pesar de tener su jornada de clases todos los días, que se quieran conectar en un horario extra, es espectacular, porque quiere decir que ellos están creando un vínculo conmigo, con mi alumno en práctica, están conociéndose entre ellos y están compartiendo, están haciendo de alguna manera lo que hacían antes, de una manera virtual. Así que esos son como mis tips mediante los cuales yo me preocupo de la contención emocional de mis estudiantes. Así que síganme en Instagram para más tips. A seguirla entonces, y qué bueno que es cierto se vaya dando eso mismo que hablaba antes, la creatividad en el docente tiene un pilar, o sea, es un pilar fundamental para poder gestionar estos cambios en el aula de clase y poder adecuarse, ¿cierto?, a las distintas situaciones. Quiero agradecerle a las dos, ya se nos está yendo el tiempo de la conversación. Y quisiera dejar el micrófono abierto para ambas, en este caso. Quisiera escuchar por qué eligieron educar. Brevemente, obviamente, pero ¿por qué eligieron educar? ¿Cuál fue su motivación para? Profesora Yanna. Mira, cuando yo tuve que decidir qué estudiar, bueno, que el bichito venía desde antes. Yo estuve participando en una parroquia, en la parroquia de San Juan Bautista, hacía catequesis para los niños de primera comunión. Entonces ahí la gente más adulta o la gente que estaba como más cercana me decía, oye, esta niña pinta para profe, porque tiene como buen desplante, tiene buen tono de voz, que logra captar la atención de los niños, aquí y allá, varias características. Y decía, profe, igual era chica, tenía como 17, 16 años, y fue algo que siempre estuvo ahí. Y cuando llegó el momento que salí de cuarto medio, y tuve que tomar la decisión porque tenía que hacerlo, porque en realidad cuando uno tiene una familia detrás que te apoya, y que aprovecho de dar las gracias a mi familia, y que te dice, no, porque nosotros te vamos a apoyar, estudia, busca algo, ¿qué te gusta? ¿Dónde te ves trabajando? Y ahí también hago mención al hermano menor de mi papá, a David, que ciertamente es colega de Roxana, que me dijo, pero si tú podís, tú tenías las habilidades, tú te gusta trabajar con niños, siempre desempeñándote en lugares donde había algo que yo podía hacer, tenía esa chispita como del líder que dicen por ahí también. Entonces lo decidí, entré a estudiar. En la universidad tuve práctica desde el día 1, desde el primer semestre, y yo dije, esto es lo mío. O sea, de verdad, llegar al colegio donde los niños que ni te han visto 1 o 2 veces, pero corren a abrazarte y que te llene el corazón, o sea, impagable, impagable. Y yo dije, aquí es donde yo puedo entregar, ¿cierto?, todo lo que yo tengo de gratitud con la comunidad, con la familia, con los niños, etcétera, aquí. Porque en realidad
como te decía al principio, o sea, yo no me veo haciendo otra cosa. ¿Me entiendes? Porque, claro, uno puede decir, no, pero es que el profesor eligió porque, no sé, fin de semana, tardes libres, X. Eso no vale, porque un profesor nunca termina de trabajar. El profesor nunca termina tampoco de estudiar. Entonces, el elegir educar fue por ahí, porque me vieron las habilidades, me guiaron hasta esto, y es aquí donde estoy, y yo creo que aquí es donde me quiero quedar, o sea, no, no me veo en otra cosa, así que por eso, porque me llena, porque me gusta, y porque tengo la habilidad, así como me dijeron cuando era chica, tiene pinta, así que aquí estoy. Qué impresionante. Y yo personalmente conozco a Yanna desde ahí, y creo que siempre ha procurado por tener una educación súper limpia y dedicada. Y eso se valora muchísimo. Estaba buscando una frase incluso que dice, y que tiene que ver también con religión, que dice, porque muchos son llamados, pero muy pocos son los escogidos. Y es así, en la educación es así. Es un trabajo Sí. súper privilegiado, una pega que le corresponde a ciertas personas. Y en eso deben sentirse orgullosas, yo creo, porque cumplen una pega espectacular. En el caso de la profesora Roxana, ¿por qué eligió educar? ¿Por qué eligió dedicarse a esto? Bueno, en lo personal, a mí me marcaron mucho dos profesoras, que al igual que Yasna, siempre me manifestaron que yo podía. Yo soy la segunda profesional de mi familia. Entonces, provengo de una familia muy humilde. Y estas profesoras vieron en mí habilidades, confiaron en mí, apostaron por mí. Me emociono. Y las quiero mencionar, son María Gladys Vidal Catalán, en enseñanza básica, y Margarita Guayo Concha, en la enseñanza media. Y ellas movieron algo en mí, y yo un día me puse a pensar, si un profesor es capaz de motivar a alguien a salir adelante, o sea, yo quiero hacer eso. Yo quiero motivar a los niños, yo quiero ayudarle a los niños que crean en sus sueños, y que luchen por sus sueños, por lo que ellos quieran. Si una profesora fue capaz de convencerme a mí, yo quiero convencer a muchos niños más. Y por eso elegí educar. Me emociono porque yo soy una romántica de la pedagogía, me emociono con facilidad y elegí educar justamente por eso. Ese es el amor a esto, la pasión que se debe tener, ¿cierto? Como profesor, para seguir todos los días con el mismo entusiasmo, no bajar, ¿cierto? Este ánimo. Decía, un buen profesor, así como un buen cantante, es aquel que se le aprieta la guatita, se coloca y todavía nervioso, a pesar de que pasan 5, 10 años, 15 años, Sí. sigue Eso es soñando verdad. con cumplir metas. Sí, y el profesor debe tener darse cuenta en esa reflexión de lo que se está haciendo. Queremos agradecerles. Como programa no nos queda más que agradecerle a ambas, porque hoy día nos han mostrado esta pasión que ustedes la hacen, ¿cierto? Desde el querer, ¿cierto? Desde el querer propio, desde esa inquietud propia. Y yo siempre digo, no hay nada mejor que hacer algo que te guste y que además te paguen, ¿cierto? Entonces, Claro. creo que hay una dicha en esa parte, porque no todos, y ojalá todos pudieran hacerlo, pero no todos en este mundo pueden tener esa dicha. Por eso también es un llamado a todos los jóvenes que van a elegir educar o están eligiendo educar, que piensen bien, pero no piensen bien en el sentido de que les dé miedo a esto, sino que piensen bien en lo que quieren hacer, en lo que quieren formar, en las ganas que le van a colocar a esto, porque se necesitan muchas ganas y mucha pasión, como las que hoy día nos mostraron las invitadas. Les queremos agradecer enormemente y nos vamos a ir con una dinámica, ¿ya? Ustedes van a tener que decir nuestra frase del programa, ¿ya? Entonces van a decir yo, su nombre, elegí educar y tú, ¿te animas? Y eso va a quedar en nuestros registros para que después le demos una sorpresita a la audiencia. Comenzamos con la profesora Yanna.
¿Ahora el tiro? Al tiro. Sí. Grabando. Yo, Yasna Vázquez, elegí educar. ¿Y tú? ¿Te animas? Eso, profesora Roxana. Yo, Roxana Jarpa, elegí educar. ¿Y tú te animas? Muy bien. Gracias a ambas, gracias a la audiencia que hoy día nos acompañó y los dejamos invitados para que sigan, cierto, atentos a nuestras páginas oficiales de Yo Elegí Educar para una nueva transmisión el próximo jueves aquí en un nuevo programa de Yo Elegí Educar. Yo elegí educar.